es de lo que se dio en llamar el caso Chicone y creo que hay que seguirlo muy atentamente. Diputado Praigay, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice Charlie? ¿Cómo anda? ¿La inflación es el tema? Sí, es uno de los temas, de él se derivan casi todos los demás y es el tema que el gobierno ha elegido no atender porque ni siquiera lo reconoce, Charlie, ¿no? Lo vimos, si hacía falta, en el último número del INDEC de diciembre. El propio INDEC, que reconoció un número de inflación del 1%, el más alto para el INDEC de los últimos... Sí, porque siempre estaba en 0,8, 0,9, 0,7. No podías moverte de 0,8 a 0,9. En su explicación del 1%, porque claro, hacía 3 años que no había uno tan alto, había que explicar, dijo que la mitad, 0,54%, era atribuible al aumento de los transportes, ¿no? No dijo, como dijo otra vez, la tarifa del subte de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez dijo transporte así de manera amplia. Ahora, Charlie, si el 0,54 es por transporte, lo que quiere decir es que el resto de la canasta subió menos del 0,5%, ¿no? Yo invito a los que nos están mirando que hagan su reflexión respecto de cuál es su propia sensación térmica. Si la inflación la sensación obviamente es diferente. Ahora, desde el Parlamento, que da a conocer mensualmente la inflación de las consultoras, que no lo pueden dar a conocer, se habló de una inflación anual de casi el 26%. Sí, no sabemos cuánto es, lógicamente. Por eso, 10, 26%, menos, más... Anda por el 25%. Nosotros hacemos el seguimiento de los índices provinciales que todavía informan, que son cada vez menos, ¿no? Y algún otro índice, a nuestro juicio, bastante creíble, de gente que trabajaba en su momento en el INDEC. Y el número de este año cierra en 25%, que es un poco más que, perdón, del 2012, ¿no? Y son 3 puntos más o menos, que el año anterior, que el 2010. Atándolo al primer tema que vos planteabas de la paritaria, para que se entienda, en el 2011 la inflación fue del 22% y los salarios crecieron un 28%, ¿no? El año pasado los salarios en promedio subieron un 25%. 25%, cuando se pedían 18 o un 20, ¿no? O el gobierno pretendía un 18 o un 20. La inflación fue del 25%. En esos 2 años no se ajustó el mínimo no imponible. Vale decir que en el 2011 lo que ganaron los salarios reales muy probablemente se lo llevó el gobierno con un aumento del impuesto a las ganancias. El año pasado ni siquiera alcanzó para cubrir la inflación y el impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, esta es un poco la lógica que está planteando el gobierno hoy. Es la lógica... Ahora, ¿puede tratar de compensar el gobierno con un aumento del mínimo no imponible a cambio de menos porcentaje en las paritarias? Bueno, debería haberlo hecho hace ya 2 años, ¿no? Me parece que si lo hace tarde. Por supuesto que esta idea que presentó el sindicato de los bancarios, que no es el único, de hacer un acuerdo por 3 meses hasta ver qué pasa con la inflación y qué pasa con el impuesto a las ganancias, va en esa línea, Charlie. Ahora, ¿sabe lo que me preocupa, Alfonso? El presidente de la UIA, de Mendiguren, bueno, obviamente la UIA está sensible con este tema, habló de, guarda, con esto se vuelve un Rodrigazo, que es una cuestión nefasta para los argentinos. Sí, yo creo que no hay que asustarse tanto, pero claramente lo que está haciendo el gobierno es un ajuste. El gobierno está ajustando los salarios, queriendo imponer una pauta del 20%, cuando la inflación de este año va a ser del 30%, está haciendo un ajuste de tarifas, está haciendo un ajuste de impuestos, porque al no mover el impuesto, el mínimo no imponible, cobra cada vez más un impuesto que no tendría que cobrar, y le está trasladando a las provincias ese ajuste, porque es el gobierno el que se queda con los recursos que son disponibles, que son el Banco Central y el ANSES, y eso no lo comparte con las provincias. Ahora, esto es lo que, según usted pasa ahora, puede suceder que en marzo, bueno, comience se dé a conocer el mínimo no imponible, suban las asignaciones familiares, suban algunos otros de los ingredientes del salario. ¿Eso cambiaría la cuestión económica? ¿Se revitalizaría el consumo? ¿Cambiaría el ambiente económico que no parece muy favorable? Y ahora? Acá el problema, Charles, es que ya estamos en niveles de inflación muy altos, ¿no? Desde el punto de vista del poder adquisitivo del salario, para que eso no fuera un problema, tendríamos que hablar de paritarias arriba del 30%, que es lo que va a ser... No sé si aguanta. Bueno, por eso. Entonces, si se logra defender el poder adquisitivo del salario, la contracara es que con este esquema monetario y fiscal se va a seguir deteriorando la paridad del tipo de cambio. Entonces, el gobierno entró en un callejón sin salida, ¿no? Realmente no tiene salida, porque cuando tuvo la oportunidad vino con el cepo cambiario. El cepo cambiario lo único que hizo fue profundizar el problema, ¿no?
Hoy el ¿No dólar tiene salida entre un dólar blue o ilegal de 7,40 y pico y una inflación del 25-26? Eso es lo que... Si vos te fijás, el dólar paralelo, que responde a un mercado pequeño, todo lo que ya sabemos, pero que está en la memoria y en la historia de los argentinos como la única manera de protegerse contra la inflación, y ya se está moviendo en línea con la inflación. Es más, el año pasado subió casi un 40% el dólar paralelo, que es lo que aumentó la cantidad de moneda en circulación. Si vos tomás, Charlie, desde que asumió Mercedes Marcó del Pont, el Banco Central emitió 185.000 millones de pesos. ¿No? O sea, las 2/3 partes de los pesos que hay en circulación hoy se emitieron en los últimos 3 años. De esos 185.000 millones de pesos, la mitad fue un regalo para el Tesoro. Esto que llaman adelantos transitorios, que son permanentes, porque nunca los tienen que devolver. Con la otra mitad... O sea, el Tesoro se queda con la plata y da bonos o letras no da o nada, lo que sea. No da nada, da la promesa de que te lo voy a devolver dentro de 12 meses. Le da un papel que dice te lo devuelvo. Ni siquiera le da un papel. Y a los 12 meses, cuando tiene que pagar, deme otro, así se lo vuelvo a pagar, ¿no? Así funciona el adelanto permanente, mal llamado transitorio. La otra mitad, casi 100.000 millones de pesos en 3 años, se emitieron para comprar reservas. Reservas que ya no están, porque cayeron las reservas en los últimos 3 años. Cayeron porque el gobierno usó 25.000 millones de dólares para pagarle a los bonistas, a esos que dijo que los había sodomizado con la quita más grande de la historia. Bueno, 25.000 millones de dólares en los últimos 3 años, ¿sí? Y además las reservas cayeron por fuga de depósitos en dólares. Entonces, para que se entienda bien la ecuación de los últimos 3 años, hay 200.000 millones de pesos más en el mercado y hay 4.000 millones de reservas menos. Entonces, ahora, no sorprende, déjame que termine, Charly, sí. No sorprende que finalmente haya presión sobre el mercado de cambios. Lo que sorprende es que el gobierno tenga la decisión de, en un momento tan particular, cuando la gente se quiere ir de vacaciones y demás, que la AFIP no esté entregando a los turistas los dólares que los turistas ya tienen asegurados para ir a viajar. Porque entonces, el que no puede viajar no tiene más remedio que ir al paralelo. Y el que no quería viajar y ve que sube el paralelo dice, bueno, yo lo compro porque sube todos los días. Ahora, ¿cómo definís con una palabra, un concepto, esta situación de la economía? ¿Mala, frágil, solucionable, no solucionable? No, son varias dimensiones, ¿no? La economía, a ver, la situación es mala porque tenemos un año de estancamiento con caída del empleo. O sea, el 2012 no fue un buen año, que no, creció claro que no. 1, 2, 3%. Eso es lo que va a decir el INDEC. Si miráramos bien los números, yo creo que estás en torno del 0, ¿no? Con algunos sectores en franca recesión, como el inmobiliario, el de construcción, el propio sector industrial, ¿no? Y con la novedad que, a diferencia de lo que pasó en el 2009, que tuviste una recesión, la recesión del 2009 te produjo una caída muy fuerte en la inflación. El año pasado subió la inflación a pesar del estancamiento. El año pasado se perdieron empleos. El año pasado subió la pobreza. No sé desde qué prisma lo querés ver para decir que fue un buen año. No digo vos. Yo te lo diría. Este año hay elecciones. Unas elecciones cada vez más decisivas, a mi juicio, con vista al 2015. Un cuadro como el que vos describís no favorecería al gobierno, uno supone. No, pero... ¿El gobierno se da cuenta de esto? ¿No se da cuenta? El gobierno quizás no se dé cuenta, quizás no tenga reacción. De vuelta, vuelvo al 2009. El 2009 era un año electoral. Pasó lo que pasó. De hecho, perdió el gobierno en las legislativas del 2009. Perdió Kirchner en la provincia de Buenos Aires, pero según dijo en ese momento Cristina Fernández, ganó a nivel nacional el justicialismo. No, si mirás los números, creo que hay una diferencia de medio punto. Sí, medio punto. Ganó por medio punto, un punto. Sí. Pero en todo caso, después la economía se recuperó, y se recuperó porque en ese momento el gobierno tenía las herramientas para dar vuelta a la cosa. Y las aplicó, sí. ¿Y vos no ves eso ahora? Y no tienen las herramientas. En ese momento le sobraban dólares, que ya no le sobran, porque la Presidente se golpea el pecho diciendo, bueno, 12.000 millones de dólares de superávit comercial. Ahora, cayeron las reservas. Y no pagaste 12.000 millones de dólares de deuda. Entonces, no es cierto que te sobran los dólares como si te sobran en el 2009, y tampoco es cierto que tengas el superávit fiscal que tenías en 2009. Entonces, en el 2009 vos podías aumentar el gasto y bajar los impuestos, y eso estimulaba la economía. Hoy, lo único que le queda al gobierno es la maquinita para dar la sensación... Pero eso es más inflación, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, Alfonso, digo, en este cuadro que vos describís, el cual vos obviamente creés, hay un tema en octubre que es la elección.
Yo realmente no percibo todavía la oposición como una alternativa y la veo muy complicada. La veo muy complicada. No sé si vos compartís o no el criterio. Bueno, a ver, venimos de lo que fue la elección del 2011, ¿no? Claramente. Sí. Y yo pertenezco a un partido que no le fue nada bien en la elección del 2011, lo sabemos, sacamos menos del 2% en la general. La oposición quedó muy atomizada, Charlie, no te lo tengo que explicar. Pero justamente lo que estamos tratando de hacer es revertir ese proceso de atomización y empezar a armar y a dialogar con otras fuerzas afines, como lo hicimos en el 2009. Mencionábamos el 2009. El 2009, esa diferencia de medio punto fue con el Acuerdo Cívico y Social. Ahora, ¿Alicia Carrió va a ser candidata por tu partido? Sí. ¿Pero ella no había abandonado la fuerza política? Eso es lo que ha dicho ella. ¿Pero está o no está en el partido? Está en el partido, estamos todos en el partido. Yo creo que la buena novedad de esta semana, Charlie, para nosotros es que finalmente el partido en Capital Federal se ha manifestado a favor de la alianza. Tejer alianzas. Y para que se entienda bien, es muy importante que el espacio opositor no macrista en la ciudad tenga la coalición más amplia posible, porque si nosotros logramos eso, nos aseguramos de que el kirchnerismo pierde los 2 senadores en Capital. Y si pierde los 2 senadores... Vos decís porque no ganan no tienen la mayoría y pierden la minoría. Claro, hoy tiene 2 senadores, sí. Filmus y Cavancich. Los 2 terminan. Y los 2 terminan. Si hacemos una buena alianza que pueda competirle al macrismo y que deje tercero al kirchnerismo, el kirchnerismo pierde 2 senadores. Y si pierde 2 senadores, olvídate del sueño de la reelección. Gracias, A vos, Charlie. ¿Qué está pasando entre Cristina Fernández de Kirchner, Scioli y Macri? Rosendo Fraga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Gracias por venir, Bueno, ¿estamos en año electoral? ¿O no parece? No, yo creo que sí. Además, yo creo que... Es decir,